Ahí está. Bien. Bueno, ahora sí, más formalmente, bienvenidas, bienvenides a este encuentro de hoy que lo planteamos como, bueno, como una mesa de trabajo en realidad, ¿no? Para poder conversar e intercambiar, ¿no? Las distintas experiencias según el ámbito en donde nos desarrollamos, algunas como promotoras, otras, bueno, desde el lado más de protagonista de la justicia. Y bueno, mi nombre es Juliana, yo soy de Marea. Venimos hace tiempo formándonos y haciendo acompañamientos a mujeres y disidencias, sobre todo en relación a las violencias domésticas. Y bueno, una y otra vez nos encontramos ahí con los límites en el acceso a la justicia, y por eso queríamos emprender bueno, estos encuentros para poder seguir aprendiendo y sobre todo esto, tener una ida y vuelta, ¿no? Poder encontrar ahí algunos puntos en común bueno, para poder ver qué caminos para mejorar posibles hay. Así que, bueno, le voy a dar la palabra a Claudia, que va a hacer la presentación de este encuentro. Bueno, para los que no me conocen, me llamo Claudia María, soy del feminismo popular, abolicionista y promotora territorial de género. Bueno, les doy la bienvenida a la jueza Marcela Merengoni y el equipo técnico del Juzgado de Paz de San Vicente, conformado por la doctora Alejandra García Sacchetti, que es abogada del equipo, María Luz Oliva, perito asistente social, y Jimena Pauli, psicólogo también del equipo. Bueno, más que decirles, es un placer que estemos todas nosotras y ustedes compartiendo este espacio, ¿no? Para sumar más herramientas en esta lucha contra las desigualdades y de tanta violencia que existe, ¿no? entre el género. Quería contarles también a mis compañeras que es un juzgado que tiene muchísimas perspectivas de género, que gracias a Dios nuestro distrito tiene ese valor, es oro en polvo el hecho de que tenga perspectivas de género. Bueno, y bueno, la propuesta sería desde el lugar de ustedes, ¿no? ¿Qué mejorar o qué soluciones faltaría a la justicia o qué tiene que mejorar para tener mejor acceso a la justicia, ¿no? Nosotros que pasamos violencia de género. No sé, no sé quién quiere hablar. Estamos Yo te Dale. te agradezco el espacio que nos dan. Nosotros siempre trabajamos, la verdad que sí, tenemos una perspectiva de género, pero trabajamos contentos porque del otro lado, digamos, desde la transversalidad, estamos todos, todas, a ver, el hospedador me detuvo al video, me parece. Se te escucha bien igual, ¿eh? Se escucha, se escucha. Bueno, desde que empezamos a trabajar, yo estoy desde mayo del año pasado, digamos, la comunidad de San Vicente y todos los grupos y el municipio mismo, nosotros nos sentimos contenidos y acompañados, ¿no? De alguna manera, lo que uno percibe es que San Vicente es distinto al resto, por lo menos de las jurisdicciones donde yo me desempeñé. Y de alguna manera esto permite hacer un montón de cosas que en otros lugares no se pueden. Con esto, ¿desde dónde me voy a posicionar? No es algo estanco, sino no es solamente la justicia, sino que hoy la transversalidad nos obliga a que todos estemos en un pie de igualdad y de que de alguna manera lo intersectorial y lo interjurisdiccional esté en boga para poder, digamos, cumplir el fin, que el fin es que vivamos todas libres de violencia. Es parece que a veces lo olvidamos y en el medio de los uno tiene que ir, digamos, desarrollando para poder lograr el objetivo que es ese. Yo digo, a veces hago una retrospectiva y miro para atrás y digo, ¿qué es lo que uno advierte? Y ha sido la convencionalidad internacional que ingresó, hizo un montón de cosas, digamos, a nivel latinoamericano, pero también es cierto que desde nuestro ámbito y desde el ámbito provincial, nosotros tenemos una ley
Piensen que la 12569 es del año 2000. Entonces, y la 14509 ha sido magnífica y ha modificado un montón de cosas, pero yo creo que también hoy, si hoy me preguntan desde lo judicial lo que necesitamos, y creo que se impone también una nueva reforma a la ley. Hoy lo necesitamos. Y la justicia como tal no es una entelequia que está, digamos, de alguna manera separada de todo, sino que forma parte de todo, y el acceso a la justicia es lo que nosotros intentamos hacer, desde todos los ámbitos. Primero, para entender qué es el acceso a la justicia, digamos, que está contenido convencional internacionalmente, es de alguna manera ir y peticionar, pero no solamente acceder a la petición, sino acceder a la asistencia jurídica gratuita, porque si no es imposible tener una petición. Después tener un debido proceso, tener una sentencia oportuna, y también tener la parte recursiva. O sea, todo eso abarca el acceso a la justicia. Ahora, si nosotros hablamos de un acceso a la justicia con una boca de acceso, para decirlo de alguna manera, que no es así, porque en realidad lo que tendríamos que hablar es de unidades especializadas en la toma de la denuncia, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Que ha quedado desfasado, porque si nosotros nos ponemos a mirar, las comisarías de la mujer surgen en la época del gobernador Cafiero. La que en bandera era Chiche Duhalde. Entonces, imagínense que todo lo que dice la ley, que para mí es magnífico, la 26485 es muy clara, es el compendio en donde todo, digamos, cruce y en donde fija los preceptos, y no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque en la mejor de las ocasiones tenemos la interdisciplina que está representada por un psicólogo, en el mejor de los casos, que también cumple un horario. No quiero hacer un parangón con lo que es la OBD de Nación, no es la idea, pero la realidad es que hemos quedado fuera. Y cuando digo fuera, lo digo no solamente desde el ámbito jurisdiccional, me parece que desde todos los ámbitos, porque es algo que se impone. Yo para esta charla me puse a mirar a ver la cantidad de causas que habían ingresado. Cuando yo ingreso, vuelvo a repetir, en mayo del año pasado, íbamos por la causa 9.000. Hoy vamos por la causa 14.000, ¿sí? Y empiezo a fijarme, bueno, son 5.000 causas. La mitad son de violencia. A ver si tomamos conciencia de la dimensión de lo que estamos hablando. Entonces, cuando de alguna manera, si ustedes me preguntan qué es sobrar con la debida diligencia, que me lo impone en la Convencionalidad Internacional, y yo tengo que cumplir con ese mandato. No puedo dar cumplimiento acabado. Es la realidad. Pero ni yo, ni un juez honoris causa puede dar cumplimiento. ¿Por qué? Porque no cuento con los medios, con los recursos humanos cuento, lo que pasa son casos para la proporción de todo lo que tenemos. Pero tengo muy buenos recursos, y la verdad que de alguna manera uno va buscando, va forjando, y la gente se va como aglutinando, ¿no? Es como todos compartimos la misma perspectiva, nos vamos sumando. Pero la realidad es que debe haber una política pública, por eso yo celebro, por ejemplo, que a las víctimas les den una asignación, porque uno de los motivos por los cuales las víctimas no podían tomar la decisión de irse de su casa era porque eran sostenidos por la persona que era el victimario. Entonces, vuelvo al acceso a la justicia. El acceso a la justicia se tiene que tener por una unidad especializada, dice la ley. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuál es la unidad especializada que nosotros diagramamos o de alguna manera pretendemos que sea? ¿Y qué es lo que tiene que tener? Y para mí tiene que tener un equipo interdisciplinario. Y para mí tiene que estar, sí, las 24 horas del día. ¿Y el juzgado tiene? Sí, el juzgado también. La realidad es que la justicia de paz está de turno los 365 días del año. Esto yo lo dije en la otra charla, Claudia se debe acordar. Hoy mejor que en aquella charla, porque hoy puedo decir que tenemos un teléfono de turno, digamos, donde de alguna manera uno, antes no contábamos con los teléfonos, eran los teléfonos personales nuestros, ¿sí?
Entonces, esa es una de las bocas también de expendio junto con la comisaría. Pero aparte, la ley dice, todo juez y todo aquel funcionario sobre el cual tenga conocimiento de un hecho de violencia, está obligado a denunciarlo y está obligado también, nos ha pasado, género, nos manda nota, toma conocimiento del hecho y automáticamente nos comunica, se llaman por teléfono, tenemos tal situación y la resolvemos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que tampoco hacemos primar las formas cuando, de alguna manera, la situación es urgente, ¿sí? Pero si ustedes me dicen desde mi perspectiva, lo que yo advierto es que ese acceso a la justicia, en la primera etapa, digamos que lo podemos decir que lo estamos cumpliendo. En el debido proceso también, porque nosotros, la designación del abogado es al simple requerimiento de la persona, ¿sí? Pero todo lo que viene después, que es el lógico seguimiento que impone la ley, no lo podemos hacer. O lo hacemos deficientemente, porque, digamos, al trabajar siempre en la urgencia, estamos dando cumplimiento acabado con esto y dejamos, es como la sábana corta, ¿no? Esa es la sensación. Es una pena. ¿Por qué es una pena? Porque justo en este juzgado se da que hay mucha gente con mucha cabeza abierta y con muchas ganas de laburar. Entonces, pero claro, somos 14. Esa es la realidad. Saquen la proporción de las causas que les dije y para 14 personas, teniendo en cuenta que también tenemos las otras materias. Entonces, ¿es un problema de recursos? Sí, es un problema de recursos. No humanos, sí, en cuanto a económicos, porque hay que disponer de los fondos para... Pero ese mismo problema se nota también en lo que les estoy hablando de las unidades especializadas. ¿Mm? Y les digo que gracias a Dios, en este juzgado nosotros contamos con un equipo técnico, porque la tenemos a Malo y la tenemos a Jimena. Y tenemos el privilegio de tener a Alejandra, que es especialista en violencia familiar. El privilegio, porque la verdad, cuando yo digo que es un equipo de lujo, es un equipo de lujo. Y el resto de los chicos son bárbaros y se recontra preocupan. Pero me parece que es una deuda pendiente que tenemos todos como sociedad, el abordar. Y bueno, y yo estoy intentando formar para cuando me vaya, esa es la realidad. Pues yo soy juez suplente, alguien va a venir. Y estoy abierta a todas las cuestiones y a todo aquello que nos indiquen en pos de poder mejorar este esquema. Hacemos lo que podemos. Y la verdad que creo, sí, y lo digo y me hago cargo, que estoy en deuda con un montón de mujeres que están en situación de violencia. Pero esta es la realidad. Sí. Creo que ahora sigue Malu, ¿verdad? O, no, Alejandra. Alejandra. Sí, Ale. Si estás por ahí. No, yo veo a 4 o 5 personas. Ahora reinicio el audio. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Un gusto poder compartir esta reunión con ustedes. Gracias. Bueno, sí, comparto lo que dice Marcela. La verdad que son un número de causas muy grande. No todo es violencia de género, o sea, violencia familiar también es violencia hacia niños, también es violencia hacia adultos mayores, y en mucho menor proporción, por supuesto, de mujeres a varones, pero hay también casos de violencia. O sea, violencia familiar es un campo grande, y dentro de ese campo enorme está de la violencia de género. Por supuesto que por una cuestión de estadística y de conocimiento de la sociedad, dentro de la violencia familiar, la violencia de género es la que acarrea consecuencias más graves. Y estamos tan sobrepasados de denuncias que nos obliga a darle prioridad a las situaciones de mayor gravedad. Que también, ¿no?, la estadística nos muestra que las situaciones de mayor gravedad son en los casos de parejas que han tenido una ruptura reciente. Esos son los casos más graves, de mayor
virulencia y de mayor violencia. Las parejas recientes, que recientemente han tenido una ruptura. Ahí cuando la mujer, digamos, en algún momento se empoderó, juntó las fuerzas para poder dejar al maltratador, se da el momento más crítico. Y son esos casos los que nos exigen a nosotros la mayor cantidad de recursos, de tiempo y de acciones procesales, ¿no? Ahí vamos con todo, ahí vamos con botón antipánico, con tobillera, con género, con psicólogo. Y después hay situaciones que son menos dramáticas, por ahí, qué sé yo, alguna relación de noviazgo donde no hay hijos de por medio, donde no hay un matrimonio, donde no hay un patrimonio común, donde viven en localidades diferentes, ¿no? Hay como distintos niveles de gravedad en esto, y la escasez de recursos, que no podemos responder a todos de la misma manera, hace que pongamos mayor recursos y mayor energía en esos casos graves. Y por ahí lo que me parece es, como asesora de justicia, antes de que llegue la denuncia al juzgado, llega a la comisaría, que es la que tiene la recepción 24 horas, los 7 días de la semana. Y ahí creo que sí es importante reforzar que cuando hacen la denuncia en la comisaría, presten mucha atención desde la comisaría para recibirlo y aportar datos al relato que a nosotros nos sean de utilidad, porque a veces viene un párrafo que no dice demasiado y que no refleja la verdadera situación de gravedad. Y en este sentido, desde el registro de violencia familiar de la Corte, se han recomendado formas de tomar esa denuncia. Una es que, por supuesto, la víctima puede ir acompañada con alguien de su confianza, que pueda ser escuchada por una persona de su mismo género, y que en la denuncia se copien textuales las frases de violencia que reciben. Eso es muy importante, que se tomen realmente el tiempo de poder escribir cuál es la frase violenta que le escribieron. Eso es muy importante porque a nosotros nos indica mucho el nivel de agresión que sufren, y que por ahí están tan naturalizadas o piensan que no tiene importancia eso que les dijo, y no toman nota o no lo reflejan. Y es re importante para nosotros registrar eso. Es un indicador importante. Ese indicador y el tema que hayan tenido rupturas, la ruptura de pareja reciente o en el pasado también. Igual nosotros cuando ingresan las denuncias también nos fijamos en un registro de violencia familiar si tienen denuncias anteriores. Y también, ¿no?, se repite esto de que los casos más graves y más complejos tienen un historial de denuncias anteriores. Y ese es otro tema, digamos, que los casos más graves, que son los que nos desvelan y los que merecen la mayor cantidad de recursos y energía, las mujeres en general terminan, ¿no?, en una especie de círculo de violencia, les cuesta mucho salir, y también desisten de la denuncia. Entonces, muchas veces se presentan en los casos más graves, que es lo más dramático de esto, a pedir que por favor se den de baja las medidas. Y nosotros en ese sentido es todo un tema, porque por un lado nosotros la ley nos obliga a protegerla, más allá de todo, y entender desde una perspectiva de género que puede estar siendo coaccionada, o puede tener miedo, o puede no tomar conciencia de la situación de peligro en la que se encuentra, y ahí el Estado está obligado a, como una especie de paternalismo, a protegerla, más allá de que ella tome no conciencia de la situación. Y ahí en esos casos son, me parece, los más difíciles de continuar y de darle un seguimiento, porque esa mujer claramente va a necesitar mucho apoyo psicológico, un grupo que la sostenga, que la pueda empoderar, y que pueda salir adelante y que pueda entender y tomar conciencia de esa situación. Yo creo que esos son los casos más complejos. Nosotros cuando vienen a desistir de la medida, no lo hacemos, no les damos de baja, y pedimos una evaluación psicológica que la pueda escuchar a esta persona, una psicóloga, y que la puede evaluar a ver si está en este círculo de violencia y demás, si puede tomar conciencia de la situación que está pasando,
y a partir de ahí se la deriva también a un tratamiento y al grupo de género de la municipalidad. Pero también ahí hay otra dificultad, que no hay psicólogos en el hospital, no hay los suficientes psicólogos para todas. En realidad lo que sucede es lo que veníamos hablando, la escasez de recursos y digamos, el nivel de la demanda. O sea, estamos a full, salud está full, la comisaría está full, creo que ni siquiera tienen móvil. Ahora no hay consultorios de personales. Están haciendo monitoreos por ahí telefónicos, o sea, de la necesidad sale la virtud, o sea, como que todo el mundo le pone lo que decía Marcela al principio, pero falta muchísimo, porque uno se pone, o sea, a veces no podés ni ponderar cuál es la urgencia, porque es difícil que no se te escape algo, ¿no? Sí. Digo, mirando hacia adentro. Para mí es recontra valioso la nueva dinámica de trabajo que tenemos en el juzgado, la apertura y la comunicación, ¿sí? Con la comunidad, el ida y vuelta que se genera, o sea, las cosas por ahí no se dejan pasar, o sea, la realidad nos interpela constantemente, no es que, qué sé yo, pasa algo en la comisaría de la mujer, una de las víctimas es acompañada por las chicas de Marea mensajito, y ahí se interviene, y ahí se desactiva el problema o el conflicto. Por eso me parece tan valioso estos espacios y la apertura que está teniendo el juzgado en la actualidad, ¿no? Que hace que se dé una interacción, porque de por sí los procesos judiciales son largos, siempre como que la realidad va en un ritmo y el proceso va por otro, ¿no? Y esta cuestión de la comunicación con las organizaciones, la participación en la mesa local, o sea, con todo el mundo fluye, y ahí también podés ponderar el problema que tenés que atender, porque no estamos nosotros solos mirando, estamos todos mirando, todos los efectores, y eso ayuda, por lo menos creo yo. Sí, ayuda un montón, todo. También desde el juzgado de garantías, el trabajo que hacen desde sede penal, porque también hay casos que ya pasan a ser delitos, ¿no? Y que interviene Fiscalía, interviene el juzgado de garantía número 8, y también nos mandamos por mensaje, nos consultamos. Hoy me llamé varias veces con la gente de garantías porque están viendo la posibilidad de que una persona recupere la libertad y teníamos a la víctima. Entonces se consulta, se nos avisa, hablamos con la víctima, tratamos de buscar algo antes de que esa persona salga en libertad. Por ejemplo, si fuera el caso, estamos trabajando, la verdad, que con la pata penal, digamos, de este problema, también muy de cerca, y ellos también con mucha conciencia de la problemática de género, que también está bueno y que no se lo ve en todos lados en la justicia, y que acá sí, por suerte. No sé si querías hablar, pues recién estuvo hablando María Luz Oliva, que es la perito asistente social, también, Malu. No sé si, Malu, bueno, como estaba hablando Alejandra, quería decir que, bueno, que también estuvo hablando, ¿no? La perito asistente social, que es Malu, no sé si querías también. ¿La interrumpiste? Perdón, pero no. Dale. No, está Alejandra. bien. Esto de exponer es medio, a mí me gusta más el ida y vuelta. Perfecto. Perfecto. Sí, me parece que está bueno. Yo adhiero con todo lo que dijeron, lo que dijo Marcela y lo que dijo Alejandra, es así, y le ponemos todo, faltan recursos. Faltan recursos y uno es consciente de lo que falta, o sea, está la ley, está divino, también hay que, Marcela decía que había que renovarla, pero, o sea, está un poco lejos porque no la podemos hacer efectiva. Inclusive la ley Micaela, o sea, está bueno la ley Micaela, pero no se cumple en ciertos lugares, como ser comisaría u otros lados, que a veces no se cumplen, o sea, la saben, pero no saben tratar igual.
O sea, si A nosotros estuvieron nos dieron, Sí, sí, la sí. Suprema Corte preparó, tiene cursos y ahora está re bueno porque son online, los pudimos hacer en Ajá, esta etapa y bien, muy interesantes, a partir de la ley Micaela. claro. Pero Sí, sí. sí, Eso está sí, bueno. Más allá de saberla y hacer los cursos, también, o sea, hay que aplicarla. O es, sea, por eso, por eso está que a veces en otros lugares que sí tienen la obligación de saberla y de aplicarla, porque hay muchos que no la aplican. Gracias a Dios ustedes, bueno, lo aplican, pero hay lugares que sabemos que todavía les falta un montón, porque también eso requiere día a día, ¿no? De las cosas, de los casos que vienen y uno se va haciendo también, porque una cosa es el taller, vos vas aprendiendo, pero eso se aprende más bien con el día a día de cada persona cuando se presenta el caso también, porque si no, ¿cómo haces para articular, o sea, sacar todo ese patriarcado que uno tiene para poder articular con la persona que viene, con las preguntas sobre todo, para no dañar a la persona que viene, ¿no? Con con la problemática de la violencia. Es muy sí, difícil, en muchos lugares es muy difícil que ellos adquieran esa inmediato el acceso a poder hablar, ¿no? Y articular con esa persona que en realidad están acostumbradas, ¿no? A la violencia y que está también de la otra parte, tanto la comisaría como otras entidades, de que están acostumbradas a manejarse de otra forma. Es difícil, es muy difícil también del otro lado tener esa perspectiva, por más que nos hayan enseñado. También eso se sí, sí. camina, Sí, ¿entendés? es No, una no es realidad que se vuelve a violentar a la persona. claro, no, es difícil también. Sí, Bueno, no. sí. Yo creo que falta mucha empatía también, Exacto. porque más allá de la formación que puedas tener, llega una persona que está sufriendo, o sea, no eligió venir, ¿no? Sí, no, hay ciertas preguntas que uno le hace a la víctima, o sea, no es víctima, vamos a sacar la palabra víctima, la que está sufriendo esa violencia es muy, muy primordial, por ejemplo, uno va a un lugar y cuál es la pregunta que hay que hacerle a esa persona para no dañarla, ¿sí? Porque ya viene dañada y a veces al no tener esa perspectiva de género, las mujeres terminan saliendo mal, llorando porque vuelven a replicar y vuelven y no les creen. O sea, todavía tiene que haber una desconstrucción de este machismo, de este patriarcado que existe y está, y es muy difícil, como vos decís, Malu, la empatía es muy importante, bueno, y eso también, tanto, Y la ley dice que con el discurso verosímil de la víctima no le tenés que pedir pruebas, no le tenés que preguntar, no te tiene que traer a nadie que te cuente nada, o sea, ay, ella te está contando. claro, bueno, es difícil todavía esa desconstrucción, ¿no? En los lugares que donde vas a hacer las denuncias es muy difícil. Esa desconstrucción. Todavía, o sea, hay que seguir peleándola en pos de que también donde uno va, o sea, yo porque lo vivo en la comisaría de la mujer, o en las comisarías comunes, o sea, no hay perspectivas de Peor. género, Sí. claro, no hay perspectivas de género y nada, es como que te quieren sacar del paso, bueno, sí, sí, está bien, ¿qué le hiciste? ¿Qué le hiciste para que te hiciera tal cosa? Esa pregunta pero es impresionante, está instalada y hay que desinstalarla. O que Con, te atienden, se atiende en un mostrador porque es el espacio que tenés y exponés al otro a que te hable en el mostrador adelante o de sea, todo, si hay gente adelante, que inclusive a veces hay eso criaturas. excede también al personal porque es el espacio que tenés, igual lo podés cuidar a eso, pero Bueno, estamos, otra de las cosas que como nosotras que somos acompañantes, bueno, hoy por hoy, por lo que estamos pasando, que es la pandemia, a veces no te dejan entrar. Primero que el lugar es muy chiquito, entonces, bueno, hay que tener cierta distancia, pero no te dejan entrar. Y yo como, o sea, estoy contra la violencia de género, yo no me voy a poner tampoco para exigir mis derechos, claro. no voy a estar peleando o sea, con el oficial, porque no va en mí porque justamente no soy violenta, entonces trato de hablar tranquila, y si no, bueno, ya saben, llamo por teléfono, pero cuando escuchan, viste, con quién estoy hablando, pasá, te dicen.
O sea, siempre tiene que haber un poquito, ¿viste? Como para que te den bolilla. Y eso me pasa siempre. O sea, tiene que haber una desconstrucción y una atención y una afinidad a la persona que viene con esta temática. No me cabe la menor duda, falta todavía, y supongo que en otros distritos también. Yo, bueno, con ustedes que tienen esta perspectiva es más fácil manejarnos, pero me imagino en otros distritos que a lo mejor no tienen esta perspectiva, debe ser tremendo. Pero bueno. Sí, pero es ley que pueden ir acompañadas, sí. si quieren. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Buenas tardes, ¿cómo están, compañeras? Hola, Una buenas pregunta. tardes, Karina. Hola, Karina. Una pregunta a Marcela, a Malu o Ale. Marcela dijo lo bueno que es trabajar en red, ¿no? Y cómo le costó al equipo en general poder injertarse en San Vicente y trabajar con esa perspectiva de género, porque ellos ya venían con esa perspectiva, ¿no? Si le costó mucho, si les cuesta todavía, si tienen respuesta de las otras instituciones, cómo ellos van transitando esto, ¿no? Y cómo se logró, porque esto no se logra de una noche a la mañana, ¿no? Esto es un trabajo arduo, como bien lo decían las chicas del juzgado. Esto es un camino que se tiene que transitar porque hay muchas cosas que se hacen bien, otras no tan bien y otras que se hacen mal, ¿no? Pero mi pregunta hacia ellas es si les costó, con esa perspectiva de género que ya venían, porque ya venían con eso, si les costó insertarse en el partido de San Vicente. Como dijo Marce, ella es suplente, ¿sí? Pero nosotras, si tenemos que salir a la calle, Marce, despreocupate que vamos a pedir que te quedes en el juzgado. Porque nos costó mucho tener una jueza y un equipo que realmente sea con una perspectiva de género y le dé en tiempo y forma una solución a nuestras mujeres que sufren violencia y a los niños que muchas veces, y niñas que son abusados, y la perspectiva que tienen de trabajar el juzgado de San Vicente, la verdad que es para sacarse el sombrero. Pero lo que yo quiero saber es eso, es chusmear eso, si les costó poner esa perspectiva de género acá en San Vicente. Marcela, no, estás con el micrófono apagado. A mí particularmente no, al contrario. Yo siento la recepción de todos, no puedo decir, desde, digamos, para que ustedes lo entiendan, ¿no? Mar del Plata. Yo estaba en Mar del Plata en un juego de familia, como suplente también. Y la lucha con Fiscalía General para que, digamos, tomaran alguna medida con el agresor que incumplía sistemáticamente 7 bis, yo llegué a discutir con un fiscal en una mesa. O sea, y aquí es todo lo opuesto. O sea, Fiscalía responde, el juzgado de garantía responde, a ustedes les constan, o sea, incumplen la medida y automáticamente la fiscal pide la detención, se ordena la detención, nos avisan cuando van a liberar que saben que tienen problemas de violencia. Y esto es fundamental porque nosotros en el volumen de causa, digamos, si ellos no avisan, no podemos prevenir. Actuamos siempre sobre el hecho consumado y no sirve. Entonces, desde lo que hacen ustedes, Claudia, cuando acompañan a la víctima o a la persona en estado de vulnerabilidad a hacer la denuncia, ese acompañamiento es fundamental. Y la ley dice, no solamente digamos, al inicio, durante todo el proceso. Vos querés acompañarla al artículo 11, vení al artículo 11. Vos querés acompañarla al juzgado, como ha pasado, Cari, vos acompañás, porque la persona se siente más contenida, pero está en todo su derecho, porque somos nosotros los que tenemos que hacer los ajustes necesarios para que esa persona que está desnivelada se nivele. Esta es la realidad. El problema es cuando tenemos niños, el problema es cuando tenemos adultos mayores, o sea, cuando tenemos que sopesar y intentar equilibrar
todos los actores en juego. Allí se encuentra el problema. Pero si no, yo al revés, de todos los del municipio, de género, del servicio penitenciario bonaerense, ellos mismos, que nos avisan sistemáticamente cuando se incumple. Nosotros colocamos los dispositivos duales. La tobillera. La tobillera, el dispositivo dual es la tobillera. Cuando las colocamos y se violan, automáticamente nos avisan. O sea, hay todo un entorno. Por eso digo, y el otro día, con un caso puntual, tuvimos que molestar a Marea, porque nosotros no teníamos forma, y por eso yo digo, la importancia del grupo desde la base. Es importantísimo, nosotros no llegamos. Nosotros somos lo jurídico, y lo jurídico no alcanza. Si no está en interdisciplina, si nosotros no atacamos la génesis, ¿cuál es la génesis? ¿Y por qué esa niña estuvo en esa familia y permitió, viene de padres machistas, de abuelos machistas, digamos, todo? ¿Cómo se revierte? Se revierte desde la educación, desde terminar con los estereotipos. Cuando nosotros tomemos conciencia, desde la calle misma, cuando faltan el respeto y, digamos, el acoso callejero, está previsto. Entonces, la violencia tiene muchísimas aristas. Si nosotros de alguna manera trabajamos en conjunto y ya desde pequeñas a nuestras hijas le hacemos notar, y bueno, va a llegar un momento en que vamos a lograrlo. Yo me siento acompañada, no sé, el equipo también, y creo que Ale también, vos. Yo digo, yo ya estaba, yo vengo con el juzgado. Yo hace 4 o 5 años que trabajo en este juzgado. Y estábamos, yo en lo particular, ávida de recepcionar a la jueza y a su impronta y a la perspectiva que nos invitó a abrazar. Más que bienvenida estuvo, y la verdad que yo venía, mi historia de trabajo, yo trabajé siempre en escuelas. Y mi ser desde lo profesional es la construcción con los otros, el trabajo con el otro, siempre. Y me costó mucho acomodarme a trabajar sola, y el juzgado de paz históricamente en nuestro distrito no tenía comunicación con ninguna institución, con ninguna. No hablábamos con nadie. A partir del año pasado empezamos a participar en la mesa y se va, y bueno, ahí nos vamos nutriendo y se interacciona y para mí se resuelve más, a pesar de que no llegamos y que estamos en deuda, como decía Marcela hoy. Pero sí, ahora tengo compañera de equipo, que es lo más. Voy a aprovechar a presentarme, que soy Jimena Pauli, psicóloga. Mi experiencia más cercana al juzgado es siendo perito de lista del juzgado de Chascomús, y después mi experiencia es en adicciones, también en Chascomús. Es ahí donde conozco a Marcela trabajando, y bueno, ahora soy parte del equipo. Así que comienzo en una etapa de pandemia, que es un trabajo diferente al que voy a hacer una vez que esté en el juzgado, pero que por otro lado me está permitiendo entender bien el sistema y bueno, y otras partes que no tienen que del trabajo que no tiene que ver con el rol específico mío. Así que lo veo como en algún punto como una oportunidad, porque con el ritmo que tiene el juzgado de San Vicente, con las puertas abiertas, se hace imposible, trabajás de lo tuyo, de tu rol, saludas a tus compañeros y cuando entras y cuando te vas. Es un jet. Y no vas ni al baño. Así que ahora, como bueno, estoy entendiendo algunas cuestiones que no creo que no hubiese tenido la oportunidad de conocer, qué es del funcionamiento, y que está buenísimo saber lo que hace tu compañero y tu compañera para poder... Nada, ¿viste? Es un trabajo que vos apretás enter y repercute en otro o en otra. No es aislado. Así que está buenísimo. Lo que sí extraño, que ya creo que lo voy a lograr en algún momento, es tener mi recursero, que siempre estoy ahí con Malu pidiendo ayuda.
Y bueno, así que esta charla para mí es una gran oportunidad de conocerlas. Y nada, conocer caras, ver, poder referenciarme también en lo personal. Y bueno, con lo que dijeron mis compañeras anteriormente, retomando un poquito, desde mi visión, desde mi práctica, desde lo mío, de mi tema más específicamente, por ahí lo que veo muy llamativamente, lo que me llama mucho la atención es la recepción de la comisaría en la denuncia, lo que uno lee, lo que uno entiende de la redacción, las palabras que están escritas en la denuncia y la diferencia cuando uno escucha a la persona que está sufriendo. Sí. Por ejemplo, un caso puntual refiere que el marido la hostiga, o que fulano de tal la hostiga. Cuando llamo por teléfono y hablo con la persona sufriente, el hombre había estado preso por homicidio, la amenazaba, no la dejaba comer en la mesa, había niños involucrados, niñas involucradas, refiere que el marido la hostiga a la realidad que uno escucha. Bueno, es un abismo y hay que tener una escucha muy entrenada para poder detectar. En pandemia es complejo, uno no sabe con quién habla, no sabe si la persona está sola, intentás preguntar, querés que te llame en otro momento, pero es complejo, no es el cara a cara, no es tener a la persona en un lugar íntimo, más o menos íntimo, que puede ser el juzgado, o se cierra una puerta donde hay otros tiempos. Para algunas cuestiones está buena, para otras no tanto, pero bueno, uno llama, se mete en la casa de la persona que está sufriendo, empezás a preguntar. Otro caso me dijo, mirá, mi papá me dice que esto es una emboscada de la hermana de mi ex marido, porque no puede ser que un juzgado te llamen para ver cómo está tu situación en este momento, también me pasó. Bueno, dando el del teléfono, el juzgado, llamá, preguntá por mí, yo te vuelvo a llamar, avisá las veces que necesites, te vuelvo a llamar, si no entendiste, pero como que la gente tampoco entiende por qué llamamos, por qué nos metemos en la casa. Hay gente que no quiere seguir con la denuncia, bueno, pero vos estás segura, y ahí sacando información, el círculo de la violencia, que yo lo uso, el círculo de la violencia, pero podría discutir, como hay mucho para trabajar en círculo de violencia, me parece como que está medio trillado ya, que mucha gente la conoce, hacen el mal uso, abogados, abogadas, viste, como que se usa y pierde un poco el sentido de lo que hay que averiguar. Como que hay estrategias que están buenas también, pero bueno, poner en práctica, digamos, todo a trabajar. Sí, hay mucho por trabajar y por construir. Por eso creo que es muy importante la mesa, ¿no? La mesa local, cuando trabajamos todos, que se sigue, nosotros las acompañantes seguimos participando, digamos, llamándola, preguntando, si no vemos que no tenemos por teléfono, nos acercamos, y que hay algo que es muy importante, que a mí hice la otra vez, que, o sea, la mujer estaba, o sea, era adulto, una mujer adulta, donde ella tenía, o sea, que lo que estaba escrito en un papel no mostraba la gravedad realmente de la situación, entonces Sí. me llevó a que, bueno, igual le pregunté, porque el miedo de la que estaba pasando la señora no quería hacer la denuncia, entonces yo le dije, bueno, yo hago la denuncia, porque yo también como organización, como Marea, estoy viendo que su vida corre peligro, entonces no puedo dejar a esta mujer porque ella no quiere hacer la denuncia. Igual le pedí permiso, traté de convencerla de hacerla yo y la hice una denuncia formal que esta persona corre peligro de vida. O sea, me involucro, o sea, creo que está ahí el acompañante, es ver donde realmente hay una situación grave, que a veces el papel o la denuncia no refleja realmente, como decís vos, Jimena, que no refleja, ¿no?, lo que realmente está pasando.
Entonces está bueno que uno, con esta perspectiva que tenemos, de todos estos talleres que venimos haciendo y nos venimos instruyendo, de poder hacerla, de involucrarse, ¿no? Involucrarse y hacerla. Yo por lo pronto hice esa denuncia y bueno, los resultados fueron buenos y gracias a Dios rapidísimo. Clau, Pero si no, esta mujer se hubiera ido. Claudia, Claudia, interrumpo. sí. Dale. Sí, a eso, Juli, en el chat hay preguntas de las compañeras. Eso ¿Quién las lee? sí, gracias. Dale. A ver, una de ellas fue, si no utilizamos La ley de de género. 6485, sí, la utilizamos directamente cuando tiramos la medida, nosotros automáticamente citamos, porque primero que es, digamos, es la ley madre, es la genérica, y la especifica un tipo de violencia, la violencia doméstica y la violencia familiar, digamos, como una de las modalidades de esa violencia genérica. O sea, sí la utilizamos. Sí que es más amplia, y tomando lo que dice Claudia, me parece una de las cosas a tener muy en cuenta, pero muy, muy en cuenta, es el acompañante comunitario. O sea, ¿qué pasa después que tomamos la denuncia? ¿Qué pasa después que hacemos el diagnóstico de interacción familiar? ¿Qué pasa después que prorrogamos las medidas? Entonces, ahí la función de sostén que va a hacer el acompañante comunitario es fundamental. No solamente durante el proceso, porque ya son cuestiones que no se resuelven ni en un día, ni en un mes, ni en un año. ¿Me explico? O sea, lleva mucho tiempo. Y ahí la función, me parece que ahí es uno de los temas en que la ley tiene que poner, digamos, el recurso necesario para que funcione. No solamente en el inicio, sino también en el después. Eso con respecto a la ley, sí la aplicamos la 26485, nosotros siempre la aplicamos. Otra de las preguntas era, ¿qué pasaba con, o sea, la ley Brisa? Cualquier persona que se acerque al juzgado o que llame y que diga que tiene una inquietud, ya sea por violencia familiar, ya sea por una cuestión de familia, lo que sea, nosotros automáticamente le designamos un abogado gratuito que la va a asesorar. ¿En qué la va a asesorar? En temas que sean de competencia nuestra o que no sean de competencia nuestra. Y si aún cuando le designamos el abogado no atiende, el abogado no le da la respuesta que quiere, vuelven a llamar, nosotros volvemos a nombrar, dejamos constancia de lo que dicen y nombramos otro abogado. Y esta es una discusión que tuve con la Asociación de Abogados en su momento de Chascomús, y actualmente lo manifesté con la Asociación de Abogados de San Vicente, que yo no tengo los elementos para determinar al inicio si la persona está eligiendo como quiere, sino tiene una consulta jurídica, nosotros tenemos que derivarla necesariamente al abogado, porque si no, estamos inclinando para un lado y para el otro. Le decimos, tienen que ir a tal lugar, tienen este abogado, quieren otro abogado, los abogados que sean. Y bueno, si quieren una compensación económica, el abogado le va a iniciar cuáles trámites tiene que hacer y en dónde, cuál es el fuero y cuál es la jurisdicción competente para hacer ese proceso. Esa era otra de las preguntas. ¿Había alguna otra más? Alejandra, ¿vos viste alguna para contestar? ¿Ale? Ahí estoy viendo. Eran de las preguntas, dos eran esas, la de la aplicación de la 26485, que sí, otra era la ley Brisa, que ya la contesté. ¿Había alguna otra más? Eva, Sí, hay muchas. yo quería saber cómo se trabaja cuando existe violencia psicológica en niños, cómo intervienen desde los juzgados cuando ya están hechas las denuncias y cómo sigue todo. En los casos de violencias de niños, la verdad que sí son los más complejos, muchas de esas denuncias vienen por ahí por la escuela, otras vienen de una mamá que quizás está separada, de un papá que está separado, y cuando el chico va de visita a la casa del otro progenitor, se entera de ciertas circunstancias. En casos de niños que sufren violencia, son escuchados por un especialista en niñez y en violencia, generalmente es un psicólogo. Tenemos 8 psicólogas, ¿no?, en el listado. Y bueno, está Jimena también, y los evalúa una psicóloga.
De hecho, cuando tenemos que tomarles por ahí una entrevista en el juzgado, también hemos optado por llamar a la psicóloga que venga a la entrevista para que la guíe ella, ¿no? Y lo hacen a través de juegos y de técnicas para que el chico no esté expuesto a una pregunta directa sobre temas de violencia. Hola, buenas tardes. Así que se trabaja interdisciplinariamente con una psicóloga. Al chico se le pregunta desde un lugar cuidado. Y será intervención también al servicio local. Intervención al servicio local. Eso quería saber, ¿cómo se da intervención al servicio local? O sea, ¿lo hacen desde el mismo juzgado? ¿Lo hace la abogada? Desde el juzgado, inmediatamente ingresa la denuncia, hay un niño, inmediatamente se le da al servicio local, antes de cualquier cosa. Bueno, yo soy acompañante de Lanús, sí. Soy acompañante de María de Lanús, pero a la vez fui víctima de violencia de género muchos años, logré zafar, pero bueno, quedó un hijo en común, el cual está sufriendo violencia por parte del papá, psicológica sobre todo. Ya se presentó la denuncia, el informe de la psicóloga particular, que yo lo mandé a mi hijo a la psicóloga, y suspendimos momentáneamente las visitas. Obviamente todo esto está en el juzgado número 2 de Lanús a resolverse, pero bueno, yo quería saber si se lo escucha al menor, ¿no? Porque bueno, y se actúa en consecuencia, sí. Ahí quiero hacer una distinción. Justamente con el equipo técnico, hoy justo estábamos hablando de esto. Yo estuve en los dos lugares, en familia y en paz. Paz tiene una competencia restringida. ¿Qué quiero decir esto? Yo, de hecho, con los colegas de familia de La Plata están agradecidos porque nosotros aceptamos competencia en muy pocas oportunidades, declinamos la competencia. Pero si hablamos de un niño violentado, el que es competente es el juzgado de familia del lugar, ¿sí? No Paz. Porque Paz, seguimos con el niño es violentado y es violentado por el padre o es violentado por la madre, o la madre, la madre del padre, y yo no soy competente para tomar la medida que es la subsiguiente, que es, digamos, quitar la responsabilidad parental o decretarla una cuestión de adoptabilidad y dictar, digamos, poner un proceso de adopción. Entonces, todo el tiempo que esa criatura esté conmigo en justicia de paz, yo se la resto a él puntualmente y se la resto a familia para que tome la otra medida, que puede ser una guarda pariente, que puede ser una guarda en gravedad, ¿me explico? O sea, ¿qué casos se queda la justicia de paz? Generalmente se quedan casos en que hay un papá para trabajar y hay violencia en niño y adulto, o hay un niño y hay un papá para trabajar. Si no, Paz no puede. Paz tiene que, sin perjuicio de tomar sí las medidas. O sea, nada quita, siendo competente o incompetente, que el juez tome las medidas enseguida. En 24, en 48 horas, tomen las medidas que consideren necesarias. Y después pase al juez que considere competente. Ahí más o menos no sé si clarifiqué igualmente, digamos, ningún juez se mueve sin escuchar al niño, que es un mandato supraconstitucional, o sea, viene del Convencional Internacional, artículo 12, y sin tener el diagnóstico de un perito psicólogo y eventualmente un psiquiatra. Más o menos está la ¿Eva? Sí, perfecto. Muchas gracias. Lo que más me importaba era saber si realmente el juez o jueza pueden escuchar al menor y bueno, y actuar en consecuencia. Es la obligación de escucharlo, sí. Ok, muchas gracias. Tengo una pregunta. Hola, Marcela. Listo. Perdón. Sí. No sé si puedo preguntar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero saludarles a todas, a todos. Y bueno, bueno, yo soy presidenta de Red Viva, recién se conformó hace 2 meses, es una ONG, no sé si la conocen, de red de víctimas de violencia de género y abuso sexual.
El tema de las denuncias por abuso sexual, que ya nos ha pasado 2 casos, no se recepcionan en la comisaría, ¿sí?, de acá de Alejandro Corseria, ¿no? Se hacen en La Plata. Tengo entendido que eso es una decisión de la fiscala, ¿no es cierto, Lucía, o es una decisión del juzgado? No, digamos, todo lo que sea así, ¿sí? Abuso sexual infantil. Sí. Claro, todo lo que sea abuso sexual infantil, por una cuestión de que las mismas víctimas son escuchadas en cámaras GESEL, donde las fronteras de esas identidades... El concepto de pretende... Alguien está dando por teléfono. Sí, por una cuestión de que son escuchadas en cámara GESEL. Nosotros tenemos en el juzgado casos en que hemos tomado medidas y hemos, digamos, declinado competencia para familia. ¿Y qué hacemos? Sí. Como no, por el protocolo no podemos citar, porque si no estás revictimizando, citar, ¿no? Y esto va todo, lo penal, digamos, va a lo especializado que es en La Plata. Digamos, hay un grupo especializado con un psicólogo especializado que pregunta en forma también, no hay en San Vicente, no hay en Alejandro Corseria, creo que haya tampoco en Bransen, digamos, nuclean por una cuestión de protección, por eso va todo a La Plata. Sí, y allí... Te entiendo. Igual lo de especializado te lo puedo contrarrestar, ¿no? Por la situación que vivimos. Pero sabiendo esto, la comisaría, ¿no? Perdóname, me estoy refiriendo a la cámara GESEL. ¿Cómo se efectúa la cámara GESEL? Sí, sé que es en La Plata, pero hablo de la denuncia en sí. Acá si la comisaría sabe, ¿no?, o está notificada de que no puede no puede recepcionar las denuncias, lo que me ha pasado en la experiencia de acompañar a esas víctimas de abusos sexuales de sus progenitores y de parejas, ¿no?, de las madres, le aclaran las víctimas que van a hacer una denuncia por abuso sexual, les dicen qué te pasó, ¿no? Empiezan a relatar todo lo sucedido, que obviamente, bueno, vos sabrás que es un padecimiento terrible por volver a relatar todo de manera descriptiva, y después le dicen, no te la puedo tomar porque las que las recepcionan son de La Plata. A lo que voy, sabiendo esto la comisaría, digamos, no hay una posibilidad de que el juzgado pueda intervenir o aclarar ciertas situaciones o ciertas preguntas que no tendrían que estar porque revictimizan, ¿sí?, a las personas que van justamente a ese espacio a buscar ayuda, contención y un reclamo de justicia y reparación por parte del Estado. Ya no depende si existe la ley o no. Me ha pasado que le digo, mira, intervine, aparte de que me negaron el acceso, les expliqué por qué, citando la 26.485 y en los artículos intervinientes donde está la figura del acompañante, aún así desconocían eso, le hacen relatar todo, y viene un psicólogo que todos acá lo conocemos, que no tiene perspectiva de género, ese psicólogo, lastimosamente, y se sienta al estilo, no sé, hombre, ¿no? Patrón, por así decirlo, y dice, a ver qué te pasa, relátalo de nuevo. Entonces, bueno, obviamente que me dirigí directamente a la fiscalía, etcétera, se solucionó. Pero cuando vamos a La Plata, hacen lo mismo. Toman la denuncia de manera oral en un pasillo, que me parece un agravante terrible, porque no generan esto que vos decías muy bien del espacio, ¿no? El espacio adecuado, de la empatía. Ya no es una cuestión de opción de la empatía para un agente del Estado. Lo digo también desde mi rol como docente en otro espacio. Entonces, me parece, esto era, cómo se pueden generar, ¿no?, esos espacios de deconstrucción, como así decían, que es difícil, porque ya no es una cuestión de violencia física,
¿sí? Porque la gente del Estado, en este sentido, en las comisarías, las mujeres no está ejerciendo violencia física, a ver, es simbólica y psicológica, institucional también. Pero bueno, sabemos que lo podemos denunciar en asuntos internos y en fiscalías correspondientes, como lo hemos hecho. Pero ahora lo que voy es lo siguiente. ¿Existe la posibilidad de que el juzgado, fiscalía y las comisarías de las mujeres, yo digo, le cambio la mujer, ¿no? Porque caemos en el estereotipo de ese nombre, de las mujeres, para poder, y acompañantes de mujeres y disidencias víctimas de violencia y niñeces, podemos sentarnos a esto, generar estas charlas de formación, o no sé, digo, anteponer que el juzgado, no digo obligar, pero sí invitar a ese espacio para primero que se desmandaten de todos esos mitos, prejuicios, que la verdad, por mi experiencia, veo que no hay intención por parte de ese equipo policial que se encarga de eso. Después, te digo una cosa, desde que estás vos, perdón que te tutee, perdón, la Fiscalía, tuve las mejores experiencias con la Fiscalía. La verdad que ahí se generaron cambios muy positivos, me dieron todo el apoyo, cada vez que llamé siempre tuve una respuesta. Y después, para terminar con esto, las exclusiones por abuso llegan inmediatamente, porque le llegó inmediatamente, pero pretendían que la víctima vaya en el patrullero, ¿sí?, hasta la casa donde estaba el abusador, y que lo vea salir y entra la víctima. Obviamente que lo repudié y finalmente no sucedió, sino que la policía llevó la notificación, que es lo que corresponde, llevó la notificación, el abusador justo se había ido 2 días antes, ¿sí?, y bueno, no hubo ese encuentro. Y lo mismo entiendo que se hacen las denuncias por abuso sexual en La Plata, pero me parece, esto para tenerlo en cuenta, ultra victimizante que la víctima la trasladen en un patrullero. Tiene que ser una unidad particular, porque nos ha pasado que han llevado a víctimas en otras situaciones que las han llamado para ir a detener a alguien y han llevado a la víctima dentro del patrullero. Entonces digo, bueno, ¿hay posibilidades de ese diálogo, de formación, de ese espacio? Bueno, la realidad es que nosotros, digamos, somos otro poder. Nosotros somos el Poder Judicial, ellos dependen del Poder Administrador, o sea, son del Ejecutivo concretamente. Sí. Que nosotros tenemos el mejor de los diálogos, y bueno, Claudia te puede decir, yo llamo y pregunto y digo, tiene que ser de tal manera, y a veces, digamos, por una cuestión de colaboración, te hacen caso. Pero yo sería una pseuda, digamos, les ordeno, ellos tienen que cumplir, son auxiliares de la justicia, pero en ese aspecto de la toma, nosotros la otra vez con Claudia tuvimos un problema en concreto, llamé, le tomaron la denuncia, pero ¿quién te toca y con qué turno? Esto es la ley Micaela. Por eso cuando yo vuelvo a repetir, por ahí soy densa, unidad especializada. Eso no tiene nada que ver con una comisaría de las mujeres o como quieran, una unidad especializada. Pero esto si nos ponemos a pensar, porque tenemos que hacer memoria, la ley, la 26485, es del 2009. Y ya la ley lo decía. Entonces, ¿qué pasó en todo este tiempo? Que no tenemos la unidad especializada. Tenemos que exigirla. ¿Por qué? Porque si no lo haces por convicción, hacelo por interés, porque mañana sos vos la que tenés que ir a denunciar. Esta es la realidad. Por ahí yo decía a Eva, y Eva que contaba su experiencia, terrible. No puede ser que vayas a un lugar, repitas, vayas a otro lugar, repitas, porque ahí sí nos ingresamos en el círculo de la violencia institucional, y somos nosotros los que estamos violentando. ¿Está claro? Por eso van a ver que muchas veces de los procesos que inician, nosotros decimos, no fijamos audiencia por el protocolo de abuso sexual. Y no fijamos.
¿Cómo debería ser el deber ser y debería el juez que está en la causa avisar, el juez de penal, avisar al juez civil, el de familia o al que fuere, ir al lugar, están en cámara GESEL y hacer las preguntas para que el interlocutor válido, que generalmente es un psicólogo especializado, formule las preguntas a la víctima y listo, ya está. Y ahora... Porque el abuso tramita por otro lado, porque por eso, por ahí no queda claro que nuestro fuero, claro, se discrimina ahí. El abuso lo atiende la justicia penal. Nosotros atendemos. Hola. Hola, buenas. Natalia Garay les habla. Yo le quería hacer así un simple comentario, que por más leyes que tengamos, la empatía no viene con ninguna de ellas. Y realmente cualquier tipo de institución, sea de modo judicial o administrativo, cualquier funcionario tiene que tener empatía para atender cualquier tipo de problemática de esta índole. Y eso no viene con ninguna ley y con ninguna capacitación. Seguro. Creo yo que ahí pasa por evaluar el puesto laboral desde otro punto. Es cierto. Yo quería... Es mi humilde opinión. Pero volvemos al mismo punto, debe ser evaluado, y no solamente debe ser evaluado, sino también el conocimiento de la materia, el conocimiento digamos, de los derechos humanos, todo debe ser evaluado. Ahora, ¿cómo hacemos en esta instancia para hacerlo más perfectible o para poder efectivizar de alguna manera? Por eso yo digo, los acompañantes, y sí, y de alguna manera... vuelvo a repetir, tiene que cambiar, porque si no, Cava tiene oficinas especializadas, provincia no. ¿Por qué? Pasaron muchos años, estamos hablando de 11 años, ¿por qué no? Pregunto. De alguna manera, y nosotros mismos, Malu tiene despacho, Jimena no tiene despacho, por ejemplo. Entonces está Malu atendiendo... Bueno, se lo comparte, sí, pero no es la idea, o sea, esta carencia de recursos hace que todos, sí, con la mejor, o sea, desde el mejor lugar, pero hace que de alguna manera se retrase. Esto, vos me están hablando concretamente de una institución que es verticalista, hasta que cambie, la nuestra también, la nuestra también, si no voy a quitar los pies del plato. La policía es verticalista y digamos, el Poder Judicial también. Depende de quién esté como juez, cómo interprete el poder. Yo creo que el grupo es el que hace la fuerza, y en todos los lugares donde estuve dije lo mismo. Yo soy una servidora como todos los demás. Me tocará tomar una decisión en otra, pero si en el grupo yo no soy nadie. Esto es así. Y el poder para mí es horizontal, y no me lo van a sacar de la cabeza. Marcela, perdón, quería leer, no sé si terminaste, pero una pregunta que plantea Fernanda, que dice, ¿de qué depende la detención del agresor? ¿Por qué a veces tiene varias denuncias realizadas y no se lo detienen? ¿Por qué la violencia de género no es considerada un delito? Pregunta Fernanda. Nosotros automáticamente, yo no tengo la potestad de detener, vamos a empezar por ahí. Yo lo que hago es, cuando me dicen que hay un incumplimiento, automáticamente giro las actuaciones a la fiscal para que la fiscal le pida la detención al juez de garantías. Digamos, mi procedimiento es el 7 bis. Yo puedo hacer un llamado de atención, como dice la ley, y después del llamado de atención o modificar la medida, también tengo la potestad. Después puedo dar aviso al lugar de trabajo del agresor, puedo mandarlo a un grupo de buenas masculinidades o al que haga las veces, y en todos los casos comunico a la fiscal, porque yo no sé si hay un delito o no. Ella es la que tiene, digamos, el dominio, la potestad de ejercitar la acción en nombre de nosotros. Entonces, mi experiencia es que generalmente toman las medidas. Esa es mi experiencia. Y en algunos casos, nosotros tenemos varios casos que tenemos que excluirlo de la ciudad, y los hemos excluido. Ellos apelan, está todo. Por lo menos eso es lo que yo sí puedo hacer. Yo no puedo tenerlo, no tengo esa potestad.
No sé Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Romy de Zambi. Y yo quería, ¿cómo estás, Marte? Bueno, qué lindo ver todo este grupo, a todos, o todo el programa, la mesa local, la verdad que estoy muy contenta de esto. Yo quería saber cómo podría ser una mujer o cómo se podría abordar cuando tiene una contradenuncia, o sea, el varón se adelanta a las denuncias y, bueno, la ataca antes de ella poder hacerlo. ¿Qué conviene aconsejar a esa mujer? Porque encima la policía también, ¿no? Como indaga un poco y si sabe del tema, también empiezan a presionar que ya tienen la contradenuncia, que, o sea, no dejan poder abordar la denuncia por este motivo. Sí. Ale, ¿querés contestar vos o contesto yo? ¿Querés que yo les digo, o sea, básicamente lo que nosotros hacemos es... Cuando la mujer tiene todas las presunciones a su favor, que se las da la misma ley por ser vulnerable. Entonces nosotros automáticamente tomamos las medidas. ¿Qué son las medidas? Son un paño frío, o sea, nosotros lo que intentamos es, paren, vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la prueba irrefutable? Y el diagnóstico de interacción familiar, porque ese diagnóstico de interacción familiar de alguna manera nos da los elementos, la psicóloga, para decir, bueno, necesita tratamiento, la violencia es simétrica, la violencia es asimétrica, hay grado de empatía, no hay grado de empatía, o sea, nos va describiendo riesgo medio, riesgo alto. Normalmente cuando hay una denuncia, nosotros tomamos las medidas, viene la mujer, hace la contradenuncia y van a ver que las medidas son recíprocas, porque todavía no contamos con los elementos para decir, bueno, a ver, ¿qué tiene sustento y qué no lo tiene? ¿Está? Entonces, cuando se hace el diagnóstico de interacción familiar, nosotros ahí ya tomamos medidas o prorrogamos, generalmente las prorrogamos y generalmente prorrogamos por 1 año y ordenamos la asistencia a programas, ya sea, en el caso de la mujer, va por intermedio del municipio a violencia, o en el caso del hombre, que lamentablemente ahora no lo tenemos, el de buenas masculinidades. Porque yo vuelvo y siempre sostengo lo mismo, Claudia, tapate los oídos, los que ya me escucharon, Isabel también, de alguna manera, la causa y la génesis está en el hombre. Entonces, si nosotros no trabajamos, prevenimos con la cabeza del hombre, y bueno. Gracias, Marte. Bueno, de nada, Romina. Tengo otra preguntita de una compañera. La mano viene así. Siendo un menor de 17 años, ¿no? Todavía no tiene sus 18, que cometió o que viene cometiendo y ejerciendo violencia a sus familiares, madre, hermana, inclusive violaciones a su hermana o prima, que son las que estaban en la casa, ¿no? Es adicto también a las sustancias, es alcohólico. Mi pregunta es, ¿cómo se juzga? Si se espera, o sea, si lo tienen retenido en un reformatorio hasta que cumpla los 18 y se empezaría a cumplir la sentencia, o cómo es ese chico de 17 años, que ya tiene todo eso, ¿no? Ese prontuario, digamos. Y ahí ¿Cómo se lo juzga? Claro, ahí, digamos, de alguna manera interviene la responsabilidad penal juvenil, ¿sí? Es mayor de 17, por lo tanto es punible, no con las penas de los adultos, pero es punible. Claro. Y a nosotros nos ha pasado con un caso puntual que era, digamos, indiscriminada la violencia, porque era hacia la madre, hacia la pareja, hacia la tía, y digamos de todo, tuvimos que derivar las actuaciones al juez de familia. ¿Por qué? Porque ahí ya, digamos, trasciende y por ahí puede terminar una determinación de capacidad, puede terminar en una internación porque tiene un consumo problemático, o sea, hay otras aristas. Siempre que haya niños o adolescentes, nosotros en la competencia ya saben que tomamos la medida, pero tenemos que derivar. Esa es más o menos la problemática. No sé si quedó contestada. Sí, está bien, está bien. O sea, no, está bien. No, yo quería leer otra pregunta, pero Clau, si querías repreguntar, vaya. No, está bien. Ok. No, quería recuperar acá que dice Jessica, la ley dice que la denuncia tiene que ser tomada por alguien del mismo sexo y el psicólogo es hombre, siendo que la mayor cantidad de violencia se da hacia mujeres. Bueno, se queda ahí pensando en eso. ¿Cómo es eso?
Y eso tiene que ver, me parece, básicamente con lo que hablamos de la carencia de recursos, ¿no? Claro. Y otra vez volvemos al mismo punto, entonces cuando hablamos claro, cuando nosotros hablamos de lo que tiene que ser esa unidad especializada, vos imagínate que una unidad especializada ¿qué debería tener? Y básicamente mujeres para tomar la denuncia, psicólogas, mujeres, otras perspectivas, ¿no? Pero bueno, pero es lo que desde lo que esa hay. fecha, claro, tiene que cambiar. Yo creo que a medida que uno va generando las reformas, digamos, empiezan de abajo para arriba. Hay que generarla, hay que exigir. La única forma para mí. No sé, Ale, vos querías decir algo con respecto a esto de las medidas que nosotros tomamos en recíproco. Sí, bueno, cuando nosotros tomamos la medida, tenemos que tomarla obligatoriamente dentro de las 48 horas que la recibimos. Entonces son medidas que se toman a ciegas, no se sabe más que lo que dice la denuncia. Entonces denuncia a la mujer, ¿no? Y pide medidas y las ordenamos de inmediato, y a veces viene el varón, ¿no? Y la denuncia a la mujer y se saca una medida recíproca. Porque estamos obligados a sacar una medida. O sea, nosotros no podemos recibir una denuncia y no hacer nada. Eso está prohibido. En 48 horas tenemos que sacar una medida. Y es probable que nos equivoquemos. Pero preferimos pecar de alguna manera por un exceso de protección a no hacer nada. Y después eso se ajusta cuando tenemos más información sobre la problemática. Una vez que hacen las entrevistas, hacen la evaluación del diagnóstico familiar y demás, ahí recién tenemos una mejor visión de lo que pasó, y con esa información podemos repensar nuestras medidas, si estuvieron bien o mal tomadas, cambiarlas, agregar o no. Pero la primera medida que se saca, que es en 48 horas casi a ciegas, no tenemos mucho dato. Tratamos de ser lo más preventivo posible. Se nos puede ir la mano, sí, seguro, pero es preferible tener de más medidas a tener de menos. Y después ya podemos ajustar lo que hicimos una vez que tengamos más información, porque se acercó a la víctima, porque hablamos con ella, porque hablamos con la otra parte, o porque del diagnóstico familiar surgió tal cosa. Ha pasado que venga una persona a denunciar, ¿no? Y después resulta que ella era la persona agresiva, y, ¿no? Hay denuncias falsas también. Pero bueno, uno en el primer momento tiene que tomar la medida con lo que tenés. Y ahí después, bueno, ya una vez que están cada parte separada y calmada, entre comillas, se empieza a evaluar cómo es la situación realmente, y se puede tomar alguna medida más profunda. Y después otro tema que vi que surgió bastante es el tema de los delitos y los abusos, ¿no? Y cuando la cuestión se pone más compleja. Ahí también entender que el juzgado de paz no decide detenciones, no interviene en delitos, no puede investigar el delito tampoco, no corresponde. Las medidas de violencia familiar se toman con la verosimilitud de la denuncia, con la posibilidad de que tal violencia haya pasado, y en el caso de los abusos y demás, como investiga el juez de garantías y la fiscalía, nosotros no nos metemos ahí. Lo ideal en casos de abusos, lo que corresponde es que la víctima sea escuchada una sola vez, y pase una sola vez por una investigación, y no esté contando su historia a cada lugar que va. Entonces por eso, en esos casos nosotros tomamos la medida, porque también sabemos y somos conscientes de que si una víctima de abuso va a pedir una medida a una fiscalía o a un juzgado de garantías, sabemos que se va a demorar muchísimo más, porque se demora más, por todo el protocolo que tienen para de entrada iniciar una denuncia. Lo que contaba por ahí a Yelén, que se quejaba del trato que reciben en la comisaría, es cierto. A ver, hay ONGs como por ejemplo la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, hace este tipo de estudios y revelan cómo son tratadas las víctimas cuando ingresan a una comisaría a denunciar un delito sexual, y es terrible el maltrato que tienen, y está mal, y tienen que saber que está mal que sean tratadas así, que son cuestiones que se pueden denunciar ante el Ministerio de Seguridad, porque está pésimo lo que hacen.
no pueden estar relatando a cada rato su historia, no pueden estar haciendo pilas y colas por horas, tampoco pueden estar recibiendo mensajes que las culpabilicen y demás. Todas esas cuestiones están mal y se pueden denunciar y tienen que saber que no pueden ser tratadas así y que lo pueden denunciar. Así que bueno, eso está bueno que sepan, y también que sepan que las cuestiones de delito a nosotros nos exceden. Realmente nos excede. La ley de violencia familiar está pensada para tipos de agresiones que no son delitos. Pero, sin embargo, si nosotros tenemos conocimiento de esto, sí podemos tomar la medida de seguridad y de protección, y después lo derivamos al juez de garantías, por ejemplo, en el caso de las violencias de género, personas que no son parientes. Y si ya se inició la causa en la sede penal, ahí nosotros no intervenimos. Porque si no vamos a estar trabajando en paralelo, haciendo dos causas sobre un mismo hecho, y también poniéndola a la víctima, en este caso, a tener un abogado acá, un abogado allá, ver cómo va la causa acá, ver cómo va la causa allá. Cuando es una cuestión de delito, realmente nos excede, y lo más práctico es que siga todo en un solo fuero, que vendría a ser el fuero penal, y que la persona sea oída una única vez por una persona especializada, y que ese sea su paso por la justicia, y no que esté con causas abiertas en cada juzgado. Ale, una preguntita. Vos sabés que con respecto a los scratches, nosotros una vez hicimos un scratch de un abuso, ya la Cámara GESE le había dado que sí, que fue abusada la menor, en cuestión de que la contraparte hizo la denuncia a la persona porque había hecho un scratch y por 1 año y pico no puede decir nada. O sea, le hicieron un bozal. Yo creo que si ya la Cámara GESE dio el que sí, no tiene por qué no hacer el scratch, porque la realidad es esta, que el tipo está suelto y bueno, están en peligro toda criatura que se acerque, y ella no puede hablar, no puede hacer nada. ¿Qué dirías sobre esos scratches? Yo lo que creo con los scratches, yo no estoy a favor de los scratches, porque creo que no solucionan ningún problema y que traen más problemas, ¿no? Y creo que por otro lado la justicia, y yo como una persona que trabaja dentro de la justicia, está creada para sacar el conflicto de la calle, porque el conflicto está, hubo un abuso, sucedió, nadie lo va a negar y nadie lo va a sacar. Y ese conflicto, si no lo resuelve la justicia, porque falla, porque puede pasar que se demore años en tener una sentencia, por ejemplo, en ese caso, si no lo resuelve la justicia, se lo van a resolver en la calle. O sea, la justicia se crea para que el conflicto no se resuelva a los palos en la calle, se resuelva por los canales legales, pacíficos, en un juzgado. Porque si no, claro, ¿para qué existen los jueces? Salgamos todos con palo contra palo a vengarnos, ¿no? de las cosas que nos hacen. Claro, el problema es que la persona está suelta y sigue teniendo vínculo con criaturas, y justamente tiene 10 criaturas que ya fueron abusadas, y la persona sigue suelta, ¿sí? Y claro, para la persona o sea, es horrible tener a la persona cerca y saber que camina por ahí, sabiendo que le hizo eso a su hija, más otras denuncias que hay. Es horrible cuando la justicia no actúa. Claro, pero el scratch no es el camino, ¿sí? Porque si no, deja de tener sentido la solución judicial si vamos a estar tratando de solucionar las cosas con los palos, digamos, ¿no? Yo adhiero a... Y creo que el reclamo tiene que hacerse ante los canales que existen de formas legales, las vías judiciales, y reclamar, y si el juez no responde, y también se puede plantear que no están recibiendo la sentencia, y hay vías legales, o sea, hay vías legales y vías pacíficas de hacerlo. El scratch genera más violencia. ¿Puedo aclarar algo con respecto a los scratches? Ahí... los scratches, primero que tienen que estar autorizados por las víctimas, y después eso, o sea, en el marco de lo que es lo legal, y después tiene que figurar en los flyers, el scratch, el número de sentencia
o la carátula que tiene curso. No puede estar un escrache sin, o sea, con la denuncia sola no, sino con el seguimiento de la causa. ¿Por qué pasa eso? Te puedes comer, que la otra parte está en todo su derecho de hacer la denuncia. Otorgan dictámenes patriarcales o que empatizan, por así decirlo, no me gusta la palabra empatizan en ese sentido, con el SAP en el caso de abusos sexuales. Por ejemplo, cuando toman resoluciones que no favorecen a las víctimas. Sí, a ver, coincido que esas cosas existen. Existen fallos judiciales que reproducen estereotipos patriarcales y sobre todo en el ámbito de los delitos sexuales. Y está arraigado en ese ámbito y en las sentencias judiciales que tienen que ver con eso. Algunos son de público conocimiento, ¿no? El caso de Mar del Plata fue icónico, que se le acusaba a la víctima como se drogaba y se juntaba con hombres adultos, no podía ser violada. Digo, existe eso y lo comparto, y es lo más triste y el lado más feo, más oscuro de la justicia, y existe, y hay sentencias machistas, y las víctimas tardan un montón de años en obtener una sentencia, claro. Pero yo creo que el escrache no aporta la solución, y después tenés que asumir la consecuencia de que la otra persona te haga una demanda por eso. Yo lo que opino respecto al escrache, más allá de lo jurídico, lo legal, es las consecuencias que trae para la persona sufriente también, ¿no? Del delito. Digamos, con este afán de escrachar al que comete el delito, no se puede dejar de ver a la persona sufriente. Entonces, muchas veces son menores los que quedan expuestos con este afán de escrachar al abusador. Entonces hay una línea muy, muy, muy finita, y más en pueblos chicos, donde automáticamente queda a la luz de la persona abusada, ¿sí? Eso es lo que a mí más ruido me hace, que van de la mano. O sea, con el afán de que se haga justicia, se deja entrever, y muchas veces son menores. Pero entonces, por eso te decía que lo decide la familia de la víctima y la víctima, digamos, no se toma una organización no puede ir y escrachar. A veces para las víctimas, y esto es lo que hay que pensar, es una mínima reparación, porque el Estado no reparó sobre esas víctimas, bueno, pero te digo, bueno, son posiciones, yo respeto tu posición, pero no acuerdo para nada, más allá de lo legal, ¿no? Si hay víctimas que requieren hacer el escrache, nosotros como ONG acompañamos ese escrache y ponemos el sello de nuestra organización, porque es la banca que tenemos. No se pueden A mí me parece que puede ser una posición extravagante para la víctima, más allá de que sea legal, que cumpla con los requisitos. Es una opinión donde... Por eso lo define la víctima. Lo define la víctima. No digo que ustedes lo hagan de trepo, no voy por ese lado. Digo, quería dar mi opinión acerca de las consecuencias por ahí que puede llegar a tener para un menor. Los escraches a fiscales o juezas o jueces que no cumplen, digamos, en otorgar la justicia correspondiente a las víctimas, hay que escracharlos o hacer las denuncias en los lugares correspondientes, que son las fiscalías. No hay otra. Porque si no, se la siguen llevando de arriba. Las personas, o sea, eso es. Un fiscal es un agente del Estado y debe garantizar un derecho. Estamos para garantizar derechos, no para violarlos, ni vulnerarlos, ni cercenarlos. Ahí está. ¿Qué pasa con los jueces que no cumplen, ¿no? Con el mandato que tienen, que es cuidarnos? ¿Qué pasa con esas personas que no, los jueces que no cumplen? Vamos, Claudia. Hay dos elementos claramente que lo fija la ley, digamos. Digamos, dos elementos legales. Uno, vas y haces la denuncia penal correspondiente si incurrió en un delito. Dos, ante la misma corte vas y denunciás
porque esa persona, digamos, perdió jurisdicción porque no dictó la sentencia en tiempo oportuno, o porque la denunciás, y automáticamente se te arma un proceso y vos tenés que defenderte como cualquier otro. Digamos, el mecanismo está. Me parece que es el mecanismo y es el mecanismo legal. Lo que no aclaramos por ahí es que Jimena es psicóloga. Me parece que vos, sí, Jimena, estás, vuelvo al scratch concretamente, vos lo estás enfocando desde tu, digamos, desde la interdisciplina, y lo ves desde un enfoque y el otro lo ve. Yo sí creo que cuando no se da respuesta, bueno, surge digamos, la mano propia, o surge el sentir de la persona. De hecho, si ustedes se fijan, salvando las diferencias, en campo algodonero, por ejemplo, la Corte Interamericana hace publicar para dar conocimiento, pero estamos hablando de una autoridad que es la que hace publicar, y la publicidad forma parte del resarcimiento, pero es una autoridad constituida. Entonces, por eso, también, ¿qué entendemos por escracho, no? Una cosa, por ejemplo, capaz, yo creo que Claudia o Ayelén están como, se refieren a situaciones diferentes, porque pueden haber muchas situaciones. Una situación puede ser que yo haga un cartel acusando a alguien que es culpable de un delito específico, y ahí podés, digamos, recibir una contradenuncia porque calumnias, injurias, digo, hasta que la persona no tiene una sentencia firme, o sea, hasta que no llegó hasta la última instancia de apelación, esa persona es considerada libre, considerada inocente por una cuestión, por un derecho constitucional. Entonces te podés, vas y lo denunciás públicamente que es el autor de un delito sin que tenga una sentencia firme, y podés sufrir una consecuencia que esa persona te denuncie por esta acusación que le estás haciendo. Y después te comes una denuncia por eso. Otra cosa que es diferente a ese escracho específico de ir y acusarlo de un delito, porque la verdad que se considera inocente hasta que tenga una sentencia firme, y va a ser una acusación injusta, que puede ser pasible de que te hagan una denuncia por eso. Otra cosa distinta, que por ahí creo que es a lo que se refería Yelén, es hacer manifestaciones y exigir justicia en determinados casos. Y yo creo que las luchas de hoy son los triunfos de mañana también, y que han habido muchas luchas de manifestaciones exigiendo justicia, sin estar acusando a alguien de un delito específico, porque ahí sí te vas a comer una denuncia, porque no corresponde, porque estás atentando contra el derecho constitucional de esa persona y demás. Pero también, han habido movimientos sociales que se han manifestado exigiendo justicia. El caso de Soledad Morales de Catamarca. Si la sociedad civil no salía a la calle con carteles a exigir justicia por esta chica que había sido asesinada y encubierto su crimen y demás, no se hubiese resuelto. El caso de la chica de Mar del Plata también, si la gente no se movilizaba y exigía que los jueces dicten una sentencia conforme a un criterio de género, eso hubiese quedado en la nada. Entonces yo sí creo que hay muchas luchas sociales y luchas que encabezan las mujeres que han llevado a buenos resultados, y tienen todo su derecho y libertad de expresión, y también poder exigir del Estado que les dé una respuesta. Otra cosa diferente es acusar con nombre y apellido a alguien que cometió un delito, porque eso atenta contra el derecho constitucional de esa persona, y hasta que no tenga una sentencia firme, esa persona es considerada inocente, ¿no? Eso es otra cosa, y te podés comer una contradenuncia. Eso es una cosa. Y otra cosa es, como sociedad civil, salir a exigir y a reclamar cuando algo no funciona. Y eso tienen todo el derecho de hacerlo. Obviamente creo que las luchas de hoy son los triunfos de mañana, sin duda. Che, compas, tenemos que más o menos ir cerrando. No sé si quieren reforzar algún aspecto, o alguien se quedó con alguna pregunta, algún tema no tratado. Clau, vos... no, hasta ahora. La justicia. Juli, sí. Yo, una de las cosas que pregunté, por ejemplo, ¿en qué se basa el juzgado para las medidas cautelares? ¿Sí?
el tema de la exclusión, el tema de alimentos, en qué se basa para dictaminar las cautelares, ¿sí? Y otra de las cosas también es también entender que el juzgado de San Vicente está hablando de su trabajo, ¿sí? Y no todos, es lamentable, ¿sí? Pero no todos trabajan de la misma forma, ¿sí? Así que de mi parte les agradezco la exposición y esa pregunta que me quedó ahí de cómo se hace por el tema de las cautelares cuando la mujer o está sola, con el tema de viviendas, o cuando tiene niños y está alquilando, y el que está alquilando es el violento. ¿Cómo es el movimiento para las medidas cautelares? Mira, Karina, nosotros lo que hacemos, en principio, cuando es la medida extrema, la exclusión, pedimos un diagnóstico de riesgo. Generalmente este diagnóstico se hace en forma deficiente, con lo cual termina generalmente Malu, y ahora Jimena, que se incorporó, digamos, haciendo un llamado y de alguna manera cerrando todo para poder adoptar esa medida que es la extrema, igualmente la tomamos. Si vos me decís, volvemos al mismo punto, todas las presunciones están en favor de la mujer, por lo tanto, la mujer con la sola denuncia ya va a tener un pronunciamiento y ya va a tener las medidas del 7 a su disposición. Esta es la realidad. Hoy por hoy es así. Después va a tener que hacer el diagnóstico de interacción familiar porque es necesario, porque es la radiografía de lo que pasa en la vincularidad de esa familia en ese momento determinado. Entonces eso es posterior, digamos, es un momento que viene después, pero desde el inicio tiene acceso. ¿Con esto qué quiero decir? Que cualquier mujer que va y denuncia va a tener medidas, ¿sí? Para la exclusión únicamente le vamos a requerir el diagnóstico de riesgo. Respecto a las otras cuestiones de fondo que también tratamos, responsabilidad parental, sistema de comunicación, alimentos, ya hay otros recaudos y eso los cubre junto con el abogado. O sea, el abogado le va a ir indicando cuáles son, digamos, los elementos que tiene que llevar para, por ejemplo, fijar un alimento provisorio o una atribución de vivienda o lo que fuese. Bueno, compañeras, no sé si quedó algo más para preguntar. Yo estoy más todas, Marea y compañeras, creo que estamos todas agradecidísimas con esto ¿no? Todas estas herramientas que nos han dado. Más allá ya saben que yo estoy, no sé, encantada cómo trabajan. Tenemos un equipo grandísimo, no solo también el juzgado, sino que la municipalidad y todos en conjunto. Nos reunimos, hablamos, la verdad que, bueno, no tengo palabras de agradecimiento, aunque Marcela me dice, no me agradezca porque es lo que tengo que hacer. Bueno, está en mí, agradezco, porque es muy importante tener la perspectiva que nuestro distrito tiene, a pesar de los otros lugares que no lo tienen, pero hay un punto fundamental que ustedes es algo muy fuerte, donde nosotros nos sentimos contenidas. Por lo menos yo me siento muy contenida en cada vez que yo tengo un caso. Sinceramente, ellos están ahí al pie del cañón. No más que agradecimiento, que hayan podido estar con nosotros, es herramientas para todas, es muy importante, y bueno, muchísimas gracias, las estoy viendo, y no sé, Juli, si querés decir otra cosa más. No, parece que has dicho todo. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere decir otra cosita. Nos seguiremos. Perdón, dale, Marcela. Está abierto el espacio, o sea, las veces que quieran, y acá estamos. Quiero que Claudia entiendas que esto es lo que nosotros le debemos a ustedes. Este es nuestro trabajo. Entonces, y también invito que aquel que piense que no estamos haciendo lo que corresponde o que pueda tener algo que sugerirnos para mejorarlo, estamos abiertos. También nos equivocamos y también somos perfectibles. Entonces,
El espacio está para todos, las veces que quieran volvemos a encontrarnos, y les agradecemos nosotros a ustedes que nos permitan esta posibilidad, ¿no? Bueno, gracias a ustedes. Gracias, sí, son estas cosas que dan esperanza para seguir adelante, ¿no? De que efectivamente sí se puede construir algo distinto, así que está buenísimo. Bueno, muchas gracias, nos seguiremos encontrando entonces en otros encuentros. Adiós. Chao. Chao, gracias.